Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo está? De nuevo les habla Gustavo Alonso Ortega del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En este momento nos encontramos con una nueva unidad curricular llamada Gestión del Cambio de las Organizaciones Educativas. En este video actualmente vamos a hacer un reencuentro de lo que es el proceso creativo, la creatividad y cómo este tiene sus incidencias en lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas. ¿Sí? En primera instancia vamos a empezar por hacer una definición de lo que es la creatividad desde el punto de vista de dos autores. Tenemos las concepciones que tiene Tata-Kiwix con relación a la creatividad, y es que él la ve como esas actuaciones que el ser humano puede tener dentro de sus habilidades, como aquella que puede trascender más allá de una simple percepción humana. Es decir, Tata Kiwix lo que quiere decirnos aquí con esto es que no solamente podemos ser creativos dentro de lo que es nuestras percepciones. Al utilizar, por ejemplo, los sentidos, nosotros podemos crear, ¿sí? Pero más que todo es nosotros los seres humanos, al limitarnos, estamos cohibiéndonos de ser muy creativos. Por ejemplo, si yo quiero imitar, si yo quiero innovar, yo quiero crear, si me limito a poder desarrollar mi máximo potencial para poder accionar o realizar ciertas acciones, entonces no estoy siendo creativo. Entonces, en esto consiste en que debe ser algo que trascienda más allá de la simple percepción del ser humano, como lo plantea este autor. También tenemos otra postura que tiene que ver con la que Sternberg y Davidson nos plantean, y es que la creatividad está manejada como un proceso. Y dicho proceso tiene que ver con un insight creativo que nos plantean estos autores, que consiste en tres formas. Pues la primera forma del insight, el primer insight que nos plantean es obtener la información o manejar la información como una codificación selectiva. ¿En qué consiste la codificación selectiva? Es precisamente en que nosotros trabajemos la información junto con otra información que puede ser digamos de esta manera, una información que puede ser diferente a la que estamos manejando, pero que debemos darle más importancia. Por ejemplo, es darle importancia a lo urgente que a lo importante. Es decir, prestarle más atención a las cosas que son relevantes que a lo relevante. En esto consiste la información, por ejemplo, determinado contexto que nosotros estamos receptando esa información para construir el conocimiento, tenemos que primero codificarla, darle una importancia jerárquica para poder partir de ahí y construir unos nuevos conocimientos. Por ejemplo, el caso muy detallado que nos plantean los autores es el de Alexander Fleming cuando estuvo trabajando en sus investigaciones con relación al descubrimiento de la penicilina, y es que Alexander Fleming siempre estuvo pendiente, en primera instancia, a que él observaba que el moho, por ejemplo, estaba matando ciertas bacterias, y él le prestó más importancia, para él fue más urgente trabajar con esta información que estar pendiente del descubrimiento de la penicilina. Y esto sirvió como base para que pudiese descubrir la penicilina posteriormente, ¿sí? Por otro lado, tenemos la combinación selectiva, el cual consiste, pues, como insight creativo dentro del proceso de creación, y es que podemos trabajar la información que ya tenemos codificada y poderla combinar, entrelazar, unir, ¿sí? Relacionar con otra información que ya nosotros tenemos, que puede ser nueva y que ésta sea constructiva. Al hacer esta combinación de información, una codificada con una nueva, podemos construir más información. De esta manera es que el proceso creativo se va dando. Y por último, según el planteamiento de los autores, de estos dos autores, Sternberg y Davidson, es que podemos llegar a una comparación selectiva. Consiste este proceso creativo es que la información que tenemos ya codificada y la otra que tenemos combinada, podemos, por medio de analogías, por medio de correlaciones, de relaciones, podemos llegar al momento de ciertos constructos teóricos, ciertos constructos o ciertos, digamos, así, construcción de conocimiento. Podemos, a través de la relación o interrelación o correlación entre subvariables o ciertos matices o ciertos aspectos o elementos que hacen parte de la información, podemos construir, reconstruir, incluso hasta deconstruir
Entonces, en estos tres aspectos es que Stenberg y Stevenson nos plantean en qué consiste el proceso creativo. Por otro lado, pues definiendo un poco lo que tiene que ver con la creatividad, nos vamos a una parte que tiene que ver con la cognición. Bien, en primera instancia, la cognición, según ciertos autores, se concibe como los procesos o ciertas estructuras que se relacionan dentro de la conciencia y el conocimiento, de tal manera que éstas pueden, a través de los procesos cognitivos, pueden llegar a poder crear dentro de nuestro cerebro, poder crear información, poder crear más conocimiento partiendo de tal información que el contexto nos provee. ¿Sí? Esta importancia que se le da a lo cognitivo parte directamente de los principios que la psicología en el siglo pasado empezó a surgir desde cuando empezó a surgir a partir de las ciencias cognitivas y después dando origen a esta parte de lo que es la cognición. ¿Sí? Por otro lado, pues al analizar un poco lo que es ya dar la conceptualización de lo que es la creatividad y la cognición, podemos hablar y decir, bueno, que desde ciertos puntos o aspectos teóricos o ciertas concepciones ya estudiadas dentro de las teorías que hablan sobre la creatividad, se ha visto que no solamente se basa en que definir tales conceptos podrían ayudarnos a poder relacionar tales aspectos de la creatividad con aspectos de las habilidades dentro del desarrollo de lo cognitivo. Pero vamos a ciertos aspectos filosóficos. Por ejemplo, desde la dialéctica filosófica en épocas antiguas, los griegos, por ejemplo, el aspecto de la creatividad o el verbo crear casi no era tan importante como el verbo fabricar, porque era lo que imperaba en esa época. Y cuando nos vamos al siglo XIX, la importancia que se le da a la creatividad parte de los supuestos de que lo creativo, más que todo, pertenece a lo artístico o está intrínsecamente relacionado al artístico. Es decir, que en el siglo XIX, pues, lo que eran los artistas eran lo que eran creativos. Estamos diciendo que los músicos, los pintores, los fotógrafos, los mimos, todos aquellos que hacían parte de la estilística o que hacían parte de una retórica o todos aquellos que hacían parte del proceso creativo eran los únicos que podían crear. Pero no obstante, con el avance de las ciencias cognitivas, ¿sí? Y de la psicología cognitiva, se dio más origen o emergieron nuevas concepciones de la creatividad con su influencia dentro de los procesos cognitivos. ¿Sí? Bien, por otro lado, tenemos, habiendo definido pues parte de lo que tiene que ver la creatividad con lo cognitivo y cómo la creatividad influye dentro del desarrollo de procesos cognitivos, vemos que las habilidades cognitivas como tal vendrían siendo ese conjunto de operaciones mentales y estructuras mentales que se operacionalizan dentro del individuo a través de sus redes neuronales, a través de ciertos patrones que implícitamente pues tienen que ver mucho con la conducta, el comportamiento humano y que desarrollan ciertas otras habilidades en el cual la creatividad hace parte. Pero ¿de qué manera eso nos podría ayudar? Es decir, ¿de qué manera la creatividad nos podría ayudar para desarrollar habilidades cognitivas? Veamos. Desde el punto de vista de la resolución de problemas complejos, digamos que en lo académico, por ejemplo, la creatividad es muy preponderante, muy relevante para poder solucionar ciertos problemas. Entonces, en la resolución de problemas, la resolución de problemas más que todo complejos, que es donde la creatividad tiene mayor imperancia, es donde la creatividad tiene mayor relevancia. Se ha visto, por ejemplo, en el mundo académico que para poder llevar a cabo una temática o ejes temáticos, ya sea para ensayos, reseñas, edición de artículos o poder hacer análisis de ciertos temas, sacar síntesis, por ejemplo, hacemos uso de mapas conceptuales, de mentefactos, lluvias de ideas, cuadros sinópticos y muchos otros esquemas gráficos. Aquí la resolución del problema es bastante, aparte de ser compleja, nos ayuda los esquemas mentales que hacen parte del desarrollo de habilidades cognitivas, poder desarrollar llegar a la resolución o la solución de estos problemas, ¿verdad? Y así se nos presentan otros también. Bueno, por otro lado, también tenemos
las tomas de decisiones. En las tomas de decisiones, por ejemplo, en la gestión de cambio en ciertas organizaciones o entes, hablemos desde el punto de vista ontológico, que conocemos que las entidades, como parte de las categorías o aplicando ciertas categorías a las entidades, podemos decir que el ser humano como ente y las organizaciones como tales como entes, al momento de tomar decisiones, es muy importante que tengamos ciertas habilidades y más que todo cognitivas. Y ahí es donde la creatividad juega un papel importante, porque dependiendo de la toma de decisiones que se ejerza, que se tome y que posteriormente se evalúe, de eso será la afección posterior, de eso será el impacto, tanto negativo como positivo, en esa toma de decisiones, ¿sí? Por otro lado, tenemos en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad juega un papel muy importante porque el pensamiento, los niveles de pensamiento, pasar de un estado o una etapa a un estadio literal, a un inferencial, luego a uno crítico y posteriormente posiblemente a uno reflexivo. El pensamiento tiene que jugar ciertas instancias, jugarse el todo por el todo. Es decir, desarrollar un pensamiento divergente, desarrollar un pensamiento convergente, ¿sí? Tener la capacidad de análisis, tener una capacidad de síntesis en el desarrollo de un pensamiento crítico. La creatividad es muy importante para poder llegar a otro estadio o a otro nivel más avanzado, que es el desarrollo del pensamiento creativo, como un último nivel de una habilidad de pensamiento, una habilidad cognitiva. En esta etapa, las capacidades que se pueden desarrollar, como dije anteriormente, análisis y síntesis, son más abstractas. Y es donde nosotros debemos llegar cuando utilizamos la creatividad, desarrollar el pensamiento creativo. Por otro lado, se ve intrínsecamente relacionado con los estímulos que el medio, que el contexto nos provee. Estos estímulos pueden ser intrínsecos o extrínsecos, pero son las formas como estos en sí nos pueden coadyuvar a que nuestro pensamiento de una forma creativa pueda, a través de ciertos elementos heurísticos, poder descubrir, ¿sí?, aquello que está muy oculto, muy, digamos, no cubierto, que está muy cubierto y que nosotros podemos desentrañar, ¿sí? Por ejemplo, la información que necesitamos para construir ciertos conocimientos, podemos darle a conocer a una comunidad, ¿sí? Esto en gran parte nos ayuda también en ciertos procesos de investigación. Por ejemplo, en el análisis de datos, es muy importante tener en cuenta que se necesita tener una buena capacidad de análisis, una buena capacidad de síntesis, ¿verdad? Entonces, en esta capacidad es donde lo creativo juega un papel preponderante, teniendo en cuenta que esto está muy relacionado, intrínsecamente relacionado con la toma de decisiones, con el análisis de la resolución de ciertos aspectos a problemas complejos, la búsqueda de solución, la relación de variables, la codificación de información y la combinación y relación con otros aspectos. Todo esto hace parte de que nuestros esquemas mentales, nuestras estructuras mentales busquen la forma más adecuada de poder solucionar, de poder innovar, de poder crear. En términos filosóficos, en antigua Grecia, de poder fabricar, es decir, de poder hacer. Muchas gracias, con ustedes se despide Gustavo Alonso Ortega Izaza y gracias por estar conmigo en este nuevo video. Hasta pronto.